Buenas tardes. Es que nos han pedido unas personas que esperáramos 5 minutos. Estamos, por eso, demorando el comienzo. Pero bueno, vamos a comenzar ya. Desde la sección de Filosofía del Ateneo de Madrid les damos la bienvenida. Hoy en concreto una actividad que se va a desarrollar en torno a la figura de Lacan, sus aciertos y sus contradicciones. La ponencia que hoy nos va a presentar el profesor Fasolino cierra un ciclo de 3 sesiones que hemos dedicado a este psiquiatra y psicoanalista francés. La primera, con el título de Neutrales o Neutralizados, estuvo centrado, aunque se trataron otros temas, en la neutralidad del analista. En la segunda, Lacan, la peste y el psicoanálisis, impartida por el profesor Jesús Requena, se expuso una posición crítica en torno al supuesto retorno de Lacan a Freud, centrándose en aspectos teóricos controvertidos como la verdad o el discurso ético. Ambas ponencias, si quieren consultarlas, verlas, pues están colgadas en el canal de YouTube que tenemos, la sección de Filosofía del Ateneo. Si quieren el enlace, al final de la sesión se le puedo facilitar. Hoy el profesor Fasolino nos propone llevar a cabo una reflexión sobre Lacan y su encuentro con Derrida. Para los que no le conozcan, Rubén Fasolino comenzó sus estudios en la Universidad de Turín y es doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid con una tesis titulada Psicoanálisis lacaniano y deconstrucción derridiana. Por eso hoy es la persona idónea para hablarnos de este tema. Diálogo, ya dijiste ahí en la tesis, diálogo interminable, ¿no? Actualmente es profesor de Estética y del Máster de Psicoanálisis y Teoría de la Cultura en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense, donde tuve el gusto de conocerle y asistir a sus clases. Sus líneas principales de investigación son el psicoanálisis, la deconstrucción y la estética, temas sobre los que ha organizado seminarios y jornadas internacionales. Entre sus publicaciones queremos destacar las dedicadas a las figuras de Lacan, Freud, Derrida, Nietzsche, Heidegger y también al escritor Gabriele D'Annunzio. En relación con la ponencia de esta tarde, ha editado con José Miguel Marinas y José Luis Villacañas el libro Espectros de Derrida, sobre Derrida y el psicoanálisis, publicado por la editorial Guillermo Escolar en el 2019 y a disposición de todos ustedes si quieren comprarlo, consultarlo o leerlo. Y yo ya no tengo nada más que decir, así que vamos a empezar cuando quieras. Bueno, muchas gracias por la presentación, por la hospitalidad. La verdad que estoy un pelín nervioso por la primera vez que hablo aquí, y luego después de la presentación que se me ha hecho diciendo que soy efectivamente, probablemente el más idóneo para hablar de este tema. Bueno, la verdad, espero serlo en el sentido, por lo menos, espero que lo que yo os vaya a decir, digamos, pueda ser de utilidad de cara a este desencuentro, como yo lo titulé en la tesis, diálogo interminable, diálogo imposible entre el psicoanálisis lacaniano y la deconstrucción derridiana. Yo me voy a referir evidentemente a algunos momentos, los que yo considero centrales de esta confrontación o desencuentro entre estas dos figuras bastante importantes en la historia del pensamiento del siglo XX, obviamente. Digamos, será necesaria una brevísima introducción al pensamiento de Derrida para las personas que no conocen, un poco también para ver hacia dónde se dirige Derrida, no solamente en relación al psicoanálisis, y sobre todo cuáles han sido los aciertos, yo diría en general, en este caso desaciertos de Lacan con la propuesta de Derrida. En resumen, el problema es, entre comillas, simplemente una cuestión de herencia, vamos a decir así, ¿no? O sea, quién es
el verdadero heredero, digamos, del mensaje freudiano, y quizás una no feliz comprensión del gesto que tiene Derrida al acercarse al psicoanálisis por parte de Lacan. Que, digamos, el psicoanálisis en Derrida sea una pieza fundamental de su pensamiento no es algo que haya que demostrar, en el sentido que basta una rápida lectura de los textos de Derrida desde cuando empieza, o por lo menos desde cuando empieza a ocuparse activamente del psicoanálisis hasta sus últimos textos. Quiero decir, el psicoanálisis, sea como sinónimo del nombre propio de Freud, o como terapia, o incluso como institución, o como un estamento de la judeidad, la cuestión de lo porvenir, o incluso como ciencia hebrea, o sea, el psicoanálisis en todos estos ámbitos atraviesa todo el pensamiento, digamos, ético, estético, político, incluso epistemológico de Derrida. Esto no es una cuestión que haya que demostrar, quiero decir, se evidencia en los textos. Otra cosa es, efectivamente, si tiene un mayor peso respecto a la fenomenología o respecto a la hermenéutica. Ahí yo ya no entro porque no es la charla de hoy, pero evidentemente, o sea, está clarísimo, ¿no?, que, digamos, la presencia del psicoanálisis en su sentido más amplio atraviesa transversalmente toda la obra y toda la propuesta filosófica de Derrida. Ya más difícil es quizás mostrar cómo la presencia de Derrida, independientemente de los berrinches que pudo tener Lacan, que veremos en los textos, digamos, cómo la presencia de Derrida quizás haya modificado algunas cuestiones en un Lacan, pues el Lacan del final de los 60 y del principio de los 70, ¿no? Quizás esto es un poquitín más complicado, y no creo que quizás los lacanianos estén a lo mejor dispuestos a aceptar esto, porque también hay derridianos que no aceptan la presencia masiva, digamos, del psicoanálisis en Derrida. Antes de hacer una brevísima introducción al pensamiento de Derrida, porque no me gustaría alargarme demasiado, es cierto que la primera vez que Lacan se refiere a Derrida es en el seminario del 15 de diciembre del 65, que pertenece al seminario 15, el objeto del psicoanálisis, cuando le llega a sus manos, o él mismo lee, en la revista Critique, en el número 223, lo que luego será la primera parte de la gramatología, ¿no?, la escritura preliteral, ¿no? Entonces, digamos, pone el foco sobre la cuestión, evidentemente, del tratamiento que Derrida hace de esta cuestión, y también sobre el problema, digamos, de cierto uso de las metáforas escriturales que hay evidentemente en Freud, y con las que el mismo Lacan, digamos, tendrá algún que otro problema. Bien, quiero... ¿Esto cómo funciona? Se me ha ido otra vez. Aquí. No. Aquí. Parece todo... Ahí. Luego volveremos a este texto, pero es bastante interesante. Este momento pertenece a la ética del psicoanálisis, y es bastante curioso lo que aquí Lacan dice, y no es tan sencillo de interpretar la última parte de esta cita. Aquí, bueno, lo que podemos leer es en la carta 52, ¿no?, es decir, la percepción, es decir, la impresión del mundo externo en bruto, original, primitiva, está fuera del campo que corresponde a una experiencia apreciable, es decir, efectivamente inscrita en algo que es realmente sorprendente que Freud exprese en el origen de su pensamiento como una inscripción, como una escritura. Algo que se propone entonces no simplemente en términos de Pragung, de impresión, sino en el sentido de algo que hace signo y que es del orden de la escritura. No soy yo quien le hizo elegir ese término. No es fácil en este primer momento entender si el estupor que aquí tiene Lacan es favorable o es desfavorable. Digamos, nos quedamos de momento con esto, luego veremos cómo interpretar
esta cuestión. La cuestión de Derrida es bastante complejo. Derrida es bastante citado, bastante maltratado, poco leído, pero curiosamente bastante citado. Derrida en esencia, digamos, repite el gesto que ya fue el gesto evidentemente de Martin Heidegger, o el gesto sobre todo de Nietzsche, de hacer una especie de lectura, vamos a decir así, sintomática de la historia de la filosofía. Este gesto evidentemente no solamente fue el de Martin Heidegger, sino por supuesto fue evidentemente el de Nietzsche, en cierto modo el de Marx, y también el de un pensador que está bastante olvidado, que es el de Max Stirner en El único y su propiedad, cuando habla de ciertas fijaciones de la filosofía, cuando Nietzsche sin embargo habla de ciertos ídolos de la filosofía, o cuando, por ejemplo, Martin Heidegger habla de ciertos olvidos, ¿no?, de la filosofía. ¿En qué se trata? ¿De qué se trata esta cuestión de una lectura sintomática, uno podría decir en el caso de Derrida, casi psicoanalítica, ¿no?, de la historia del pensamiento, de la historia de la filosofía? De alguna manera es de mostrar cómo funcionan ciertas, vamos a decir así, jerarquizaciones axiológicas o oposiciones en la historia de la filosofía, donde evidentemente algunos términos, digamos, vamos a decir así, son puestos claramente sobre otros en una relación, vamos a decir así, de superioridad. En el caso de Nietzsche ya sabemos toda la crítica que hace, vamos a decir así, a esa voluntad de verdad, con respecto a si es mejor o es peor para toda vida la cuestión de esa voluntad de verdad, o si claramente, digamos, toda vida lo que de alguna manera requiere para sí es la falsa percepción, el engaño, la mentira para poder en cierto modo sostenerse, ¿no? No voy a entrar evidentemente no voy a entrar en lo concreto, ¿no?, en esta cuestión, ¿no?, de Nietzsche, pero sí que hay, digamos, en Derrida repetir este gesto, evidentemente con la cuestión de la verdad y de la ficción, con el problema de la presencia y de la ausencia, o en el caso de Derrida, vamos a decir así, con la cuestión del habla viva, la voz y la escritura, ¿no? Es decir, cómo en este sistema de oposiciones hay elementos que necesariamente se ponen en un grado de inferioridad. Curiosamente, Derrida pone el foco sobre la escritura, no solamente sobre la escritura, luego evidentemente la escritura arrastrará otras cuestiones, evidentemente la cuestión de la escritura, el problema de la ficción, el problema de la mentira, etc., el problema de la ausencia, como es la escritura como lenguaje, digamos, del ausente, en el sentido de que Derrida denota, destaca, luego veremos lo que hace, ¿no? Es decir, va a un texto muy concreto, digamos, del canon occidental, donde, digamos, lo que puede apreciar es que cada vez que un autor o un corpus textual se enfrenta al problema de la escritura, se enfrenta a la manera, digamos, sintomática del desplazamiento-supresión, ¿no? Digamos, necesita, digamos, enfrentarse a eso, y es ahí donde, digamos, Derrida pone la atención, como evidentemente Nietzsche pondrá la atención en otras oposiciones, el mismo Martin Heidegger hará lo suyo, o este autor bastante olvidado que es Max Stirner, el único y su propiedad. Vamos a decir así, es evidentemente el problema de la escritura, de manera quizás incluso fenomenológica o evidente en la propia historia que podemos tener nosotros con ella, siempre se piensa, o quizás se ha transmitido, vamos a decir así, como una reproducción, desde luego, de la voz, una reproducción que en cierto modo es inferior, o por lo menos no es lo mismo que evidentemente la viva voz, la viva presencia. Entonces pues, tenemos todo ese problema de la presencia, ausencia, digamos, voz, escritura. Porque también no sabemos nunca, o no lo podemos saber del todo, vamos a decir así, esta cuestión de la inscripción y de la escritura como representación de la viva voz, si la reproducción es veraz, o si la reproducción, digamos, se ha manoseado, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde encuentra Derrida el punto de partida de esta cuestión sobre el problema de la escritura? Obviamente, como casi todos, en Platón. Entonces, en un diálogo bastante importante, la producción platónica,
No voy a entrar en si Derrida entiende o no entiende del todo lo que Platón hace con los mitos, el por qué elige ciertos mitos y qué hace en cada diálogo con los mitos. Pero en el diálogo Fedro, cuando Sócrates efectivamente le está explicando al Fedro justo fuera de las murallas de la ciudad, un discurso sobre los logógrafos, ¿no? Empieza, digamos, tira del comodín, como muchas veces pasa en los diálogos platónicos, de echar mano de un mito, ¿no? Y cuenta efectivamente un mito del antiguo Egipto, ¿no? De este dios Teus o Thoth, que es el dios de los muertos, de la magia, del arte y de la escritura, ¿no? Cuando le presenta, digamos, al emperador los dones, y entre estos dones el fundamental es el de la escritura, porque dice, bueno, es que con la escritura, fíjate, tendrás la posibilidad, digamos, de preservar la memoria, de poder transmitir a la posteridad. Esto es, digamos, un gran don que yo te hago, ¿no? Entonces, claro, Platón pone enseguida, a través de Sócrates, pone enseguida, digamos, el punto sobre esta cuestión de si efectivamente, la escritura es algo que ayuda a preservar la memoria, o si por lo contrario, precisamente en tanto que se utiliza, o puede haber un abuso en el utilizo, digamos, de las transcripciones, de las inscripciones y de los archivos, si efectivamente eso es una ayuda para la memoria o no es una ayuda para la memoria, si es, digamos, algo que realmente es positivo o si es algo que de alguna manera es negativo. Claro, el gesto en Platón tiene que ver con su idea de la filosofía, que si nos ponemos a hablar de la polis, dialogando necesariamente el problema de la inscripción o del archivo, de la escritura y de la memoria, necesariamente saldrá digamos, a la palestra mediática, ¿no? Hoy, ¿dónde podríamos hacer el ejemplo? Con la cuestión de la memoria democrática, aquí en España, ¿no? El problema de cómo se fundamentan los archivos, cómo se transmiten, cómo se interpretan, ¿no? En aquel momento era la cuestión de la escritura, ¿no? Es decir, por un lado, es verdad que Platón, y Derrida sigue este gesto, se da cuenta de que efectivamente esta cuestión de la escritura parece una especie de bombón envenenado. Es decir, sí, puede ser útil, pero también puede ser dañino. Primero porque no sabemos si registra bien, si el registro es veraz o es alterado. Entonces no sabemos si la escritura engaña la viva voz, el logos, la presencia, etc. Está claro que es esencial, vamos a decir así, para la preservación, independientemente de estos problemas que estamos viendo, y que es también esencial, vamos a decir así, para la transmisión, en este sentido, pero vamos a decir así, tenemos el problema, dice efectivamente Platón, bueno, quizá la escritura tiene el problema de que es como un fármaco, ¿no? Es decir, según la dosis, puede ser veneno o puede ser remedio, ¿no? Entonces ahí está la cuestión otra vez del problema de si la necesitamos, digamos, para preservar, es decir, es verdad que no hay posibilidad de mantener ningún tipo de comunidad sin, digamos, la presencia de la escritura como lenguaje del ausente. Es verdad que nos ayuda a la transmisión, pero a la vez quizá nos dificulta efectivamente los problemas de la memorización, porque cada vez más vamos a tener más necesidad de ese fármaco, ¿no? De esa cuestión de la escritura. Y por otro lado, también la idea de que en este sentido pues no sabemos bien si transmite bien del todo, no transmite bien del todo, pero la necesitamos, ¿no? Entonces, primer momento es esta cuestión de digamos, del fármaco. Pero a esto se añade otra cuestión enseguida, digamos, quizá ya rastreable incluso en el texto del Fedro, y que efectivamente Derrida pone el foco, ¿no? Por eso la escritura siempre es un problema, por eso la escritura cuando aparece como tema, siempre, digamos, empiezan cuestiones de desplazamiento, supresión, aspectos sintomáticos, ¿no? No solamente es un fármaco en el problema de poder decidir y establecer hasta qué punto es remedio o es veneno, sino que instaura o instala otra lógica no fácilmente decidible, que es la lógica, vamos a decir así, del suplemento. Y esto es un poquitín más problemático, ¿no? Es decir, es verdad, todo lo que hemos dicho hasta ahora ayuda a preservar, ayuda a transmitir, pero hay un problema porque no sabemos si fiarnos del todo de los archivos, esta cuestión.
vamos a decir así, si el archivo, vamos a decir así, es un sustituto de la voz, está en representación de, entonces tenemos que saber si es efectivamente fiel o no es fiel. Si esta cuestión de la suplementariedad de la escritura implica que entonces, de alguna manera, la viva voz, la presencia y el logos no es completo, siempre necesita, vamos a decir así, de un complemento que en cierto modo lo venga a completar, un complemento peligroso, como estamos viendo, sino la cuestión de que efectivamente este suplemento llega un momento en el que no sabemos decidir o, digamos, vislumbrar claramente si el suplemento simplemente registra, se añade, no sabemos si alterando, o si efectivamente genera el acontecimiento, genera como tal el archivo. Y es lo que a Derrida le interesa. Es decir, en el origen como tal, simple y puro, habría ya una reproducción. Y es así como Derrida de alguna manera lee y dónde encuentra, digamos, dónde lanzarse, ¿no? Como en esta estrategia que él tiene, no va en contra del psicoanálisis, en contra de Lacan, sino evidentemente va como desmantelamiento, cierta desconstrucción, vamos a decir así, del edificio metafísico, ¿no? Entonces lo vemos en este texto, perdón, se ha dado. Seguramente algunas personas ya lo conocen, es un texto bastante importante y bastante famoso, porque es, digamos, no solo es un texto fundamental, digamos, de cara a lo que es la relación de Derrida con el psicoanálisis, sino efectivamente es un texto fundamental en el propio pensamiento, en la propia producción, digamos, de Derrida, ¿no? Y dice lo siguiente, es un texto que luego formará parte de un libro que se titula La escritura, la diferencia. Este texto se titula Freud y la escena de la escritura, luego diré algo, es de 1966, luego diré algo porque hay un problema con este texto de cara también a Lacan. Y dice lo siguiente, el texto inconsciente está ya tejido con huellas puras, con diferencias en las que se juntan el sentido y la fuerza, texto en ninguna parte presente, constituido por archivos que son ya desde siempre transcripciones, láminas originarias. Todo empieza con la reproducción. Ya desde siempre, es decir, depósitos de un sentido que no ha estado nunca presente, cuyo presente significado es siempre reconstituido con retardo. Nachtraglich, a destiempo, suplementariamente. Es decir, Nachtraglich quiere decir también suplementario. La apelación al suplemento es aquí originaria y socava lo que se reconstituye con retardo como el presente. El suplemento, lo que parece, dice aquí, ¿no? Entonces, añadirse como lo lleva lo lleno, es también lo que suple. Entonces, la idea de no saber si efectivamente estás añadiendo algo, independientemente de que sea alterado o no, o si efectivamente estás produciendo como reproducción el acontecimiento ya en el origen. Esto de que el presente en general no sea originario, sino reconstituido, que no sea la fórmula absoluta, plenamente viviente y constituyente de la experiencia, que no haya pureza del presente viviente, este es el tema formidable para la historia de la metafísica, que Freud nos invita a pensar a través de una conceptualidad desigual con la cosa misma. Este pensamiento, es decir, el de Freud en particular sobre esta cuestión, sin duda el único que no se agota en la metafísica o en la ciencia. No he leído, digamos, palabras, digamos, de mayor admiración hacia Freud que estas. Es decir, ¿por qué, digamos, Derrida encuentra efectivamente en la constitución del aparato psíquico lo que le sirve a él efectivamente para mostrar, ¿no? que lo que en cierto modo quiere decir que solamente y siempre ha habido desconstrucción? ¿Pero en qué sentido? Le viene perfecto, digamos, que alguien como Freud pueda decir que las imágenes sensoriales, digamos, se transcriben en una primera escritura como signos de percepción, pero nada dice que la imagen sensorial tenga algo que ver con el signo de percepción o que el signo de percepción tenga que ver con la imagen sensorial. Luego hay otro trasvase, es decir, el signo de percepción se transforma por asociación en huella mnémica.
a la que se adhiere una carga, digamos, afectiva, un monto de afecto, y no sabemos, evidentemente, podemos pensar que hay una cierta relación, pero tampoco sabemos si esa huella mnémica tiene algo que ver con el signo de percepción, que a su vez no sabemos si tiene algo que ver con la imagen sensorial, con el estímulo. Estas huellas mnémicas enlazadas por el proceso primario, como aquí ya sabéis, por condensación, desplazamiento y nexos de causalidad, pasan, digamos, en una tercera escritura a enlazarse con representaciones de palabra. Claro, pensar que el signo de percepción, mejor dicho, la imagen sensorial, que luego en la primera escritura es signo de percepción, que luego en la segunda escritura será huella mnémica, y que luego se enlazará con palabras, o sea, pensar que lo que hay en un principio sale exactamente igual, evidentemente no. O sea, lo que le interesa, digamos, lo que le interesa a Derrida de esto de Freud para su estrategia es mostrar que la deconstrucción es precisamente esto, son esas interrupciones, las interrupciones que hay de un sistema a otro, el hecho de que hay siempre, por un lado, diferencia entre un sistema y otro y diferimiento en el tiempo, y entonces hay, digamos, de un paso a otro hay una interrupción. Esas interrupciones son las que permiten la operatividad, no solamente del aparato psíquico, evidentemente, permiten la operatividad, evidentemente, de una comunidad, del derecho, de la política, de cualquier tipo de formación. Entonces esto es lo que le interesa, digamos, de este pensamiento freudiano, es lo que, digamos, a Derrida encuentra como su posibilidad propia en su estrategia, vamos a decir así, de poder criticar, hacer una crítica a la metafísica. Es decir, la metafísica, como todo, siempre ha estado, digamos, atravesada y siempre ha podido funcionar precisamente por esas interrupciones que permiten la operatividad. Otro nombre para decir esto es inconsciente, evidentemente, ¿no? O sea, eso que queda como no, vamos a decir así, no sabido, no reconocido, que luego retorna. Es, en cierto modo, algo que va en esa dirección. Esto era para, digamos, mostrar desde dónde empieza Derrida y cuál es su estrategia de cara a la crítica que él hace a la historia del pensamiento. Lacan y Derrida no se encontrarán físicamente, bueno, seguramente sí se habrán encontrado físicamente, pero es curioso que la primera vez que se encuentra, la primera vez que Lacan le dirá a Derrida, teníamos que haber llegado hasta aquí, efectivamente, para encontrarnos por primera vez de cerca. Curiosamente es en Baltimore, en la ciudad de Edgar Allan Poe. En ocasión, digamos, de un simposio sobre estructuralismo en la Johns Hopkins University. Ahí simplemente Derrida dirá de Lacan que, bueno, pues que Lacan, digamos, estaba preocupado en ese momento por cómo sería leído después de su muerte, en particular por él, digamos, por Derrida. Y le hizo la referencia, digamos, que los escritos, tal y como se habían publicado, eran insostenibles porque era un enorme volumen de casi 900 páginas y no sabía. Y esto más o menos lo que se dijeron, luego no se dijeron mucho más. A lo largo de ese año y del año siguiente, aquí sí que tengo que decir un poco de chismorreo antes de volver a la teoría. Bueno, pero ya no será teoría pura y dura, esta era simplemente la necesidad, digamos, de introducir Derrida a las personas que menos lo conocen o lo desconocen. Entre el 66 y el 67, Derrida le cuenta a Lacan una anécdota personal, no una anécdota gravísima, pero una anécdota personal. Esta anécdota, evidentemente, Lacan, sin poner nombres, la reproducirá en un escrito. Las fechas son importantes. Lacan, al final del año 67, dicta dos conferencias que serán dos textos muy importantes, las dos en Italia. Una el 14 de diciembre, La equivocación del sujeto supuesto saber, y la otra es su segunda vez en Roma, al día siguiente, el 15 de diciembre, El psicoanálisis, razón de un fracaso. Estos dos textos tienen un personaje como centro, por un lado a nivel personal y por otro a nivel teórico, que es evidentemente Derrida. Yo voy a empezar proponiendo el segundo texto, que es decir, el texto que tiene que ver con el psicoanálisis, razón de un fracaso, del 15 de diciembre, y dice lo siguiente.
cuando aquí tiene que efectivamente explicar en su segunda vez en Roma que todos sus esfuerzos se han ido al garete, que no ha funcionado nada, pero hay algunos culpables de esto, o sea, hay algunos responsables de que se hayan abierto las esclusas, según la forma elegante siempre de Lacan, que uno sería precisamente Derrida. Y aquí dice lo siguiente: por eso mi discurso, estamos en el 67, diciembre del 67, por magro que sea en comparación con una obra como la de mi amigo Claude Lévi-Strauss, baliza de otro modo en esa ola creciente de significante, de significado, de ello habla, de huella, de grama, de señuelo, de mito, incluso de falta, de cuya circulación hoy me he desasido. Esto es una curiosa denegación para aquellas personas que conocen la obra de Lacan y saben cómo continúa la obra de Lacan. Es decir, Lacan no se ha desasido de ninguno de estos términos. Afrodita, de esta espuma, surgió de ahí en el último tiempo la différence, evidentemente con el juego este que hace Derrida de mostrar cómo la diferencia y el diferimiento se cuelan, digamos, en la palabra, en la voz viva, y solamente la escritura es capaz de mostrar si hay un error o no hay un error, porque evidentemente en francés différence no va con A sino va con E, ¿no? Y ese es un típico error gramatical que los franceses cuando empiezan a escribir constantemente hacen, ¿no? De escribir différence con A hasta que luego la ponen con E, ¿no? Este gesto, ¿no? Eso deja una esperanza para lo que Freud consigna como el relevo del catecismo, ¿no? Esta es, digamos, la primera crítica, diría yo, bastante feroz. Daría a entender que, digamos, Lacan hasta el 67 habría leído todos los textos de Derrida. Evidentemente no es así, y tampoco es, evidentemente, yo creo, una crítica que tenga algo que ver con lo que realmente Derrida está haciendo. Pero evidentemente aquí se está culpando en particular del fracaso también, digamos, a Derrida, porque Derrida habría interpretado mal el texto de Freud. Y lo habría interpretado mal porque la escritura y la diferencia, el texto del 66 que hemos leído antes, sobre la cuestión del suplemento, la lógica suplementaria, Derrida dictó esa conferencia en el Instituto de Psicoanálisis por invitación de André Green. Y eso evidentemente no se lo tomó del todo bien, en este caso Lacan, precisamente por una cuestión de decir, aquí el que conoce, digamos, el legado de Freud soy yo. Entonces esta cuestión de herencia donde hay una intromisión fuerte por parte de un cuerpo extraño, ¿no? En este caso es Derrida. Antes de este texto, justo el día antes, en el otro texto sobre el sujeto supuesto saber, que de alguna manera empieza por lo mismo, diciendo el inconsciente, ¿no? La cosa causa freudiana todavía no se ha comprendido. Es decir, esto, digamos, es un poco la idea, ¿no? De un fracaso que luego dirá en la otra intervención. Pero aquí también, curiosamente, hablando de esta cuestión del sujeto supuesto saber, de lo que de alguna manera implicaría la posibilidad de que haya o no, de que se instaure o no la cuestión de la transferencia. En un primer momento, aquí dice, en un momento de la conferencia, de pronto, Lacan introduce esta anécdota. Soy un tramposo de oficio, dice un niño de 4 años acurrucándose en los brazos de su progenitora ante su padre, quien acaba de responderle, eres lindo, a la pregunta, ¿por qué me miras? ¿No? Entonces, aquí lo dice todo, evidentemente, por efecto de retardo a la vez. ¿Por qué me miras? Pues responde el padre, ¿por qué eres lindo? Y responde otra vez el hijo, bueno, soy un tramposo de oficio, ¿no? Claro, evidentemente el padre es Derrida en esta anécdota. Y el padre no reconoce allí, aunque el niño haya fingido en el intervalo haber perdido el gusto por sí mismo desde el día en que habló, el impas que él mismo intenta sobre el otro al jugar al muerto. Le toca al padre, que me lo dijo, escucharme o no en este punto. Claro, después de estas cuestiones es cuando efectivamente empieza, entre comillas, la guerra entre Derrida y Lacan, en el sentido de que efectivamente entonces ahí es cuando Derrida decide, junto a otros autores que se le unirán, como son Lacoue y Nancy, hacer, digamos, una lectura, vamos a decir así, bastante crítica de los escritos de Lacan. Pero digamos que responde
con esto no quiero decir que sea un problema menor o no, pero digamos, responde digamos, a estos ataques digamos, de Lacan con respecto. Entonces aquí, hablando de desacierto, bueno, en mi opinión sí ha habido un cierto desacierto por parte de Lacan, tanto a nivel, vamos a decir así, de no comprender plenamente o no plenamente el gesto de Derrida, y luego digamos de atacarlo en cierto modo en un plano, bueno, incluso en parte personal, ¿no? Obviamente esta cuestión para mí es bastante sencilla. Yo creo que simplemente lo que ha habido, aparte un problema de herencia o mala comprensión, yo creo que en muchos momentos de la obra, tanto del uno como del otro, yo creo que fundamentalmente lo que hay es un narcisismo de las pequeñas diferencias, porque hay momentos de un exceso de cercanía bastante importante en algunas cuestiones, ¿no? Entonces simplemente fue en parte fue eso, ¿no? De esta primera crítica importante que Derrida le hará a Lacan, tenemos el texto que se publicará por primera vez en 1975 en la revista Poétique, El factor cartero de la verdad. Digo factor cartero porque se puede traducir de las dos maneras, porque en francés implica las dos cosas, ¿no? El cartero de la verdad, el factor de la verdad, es decir, un texto que se ocupa fundamentalmente de leer el seminario que Lacan le dedica a la carta robada de Edgar Allan Poe, pero no lee solamente ese texto. O sea, el factor o cartero de la verdad, digamos, hace un barrido general de los escritos, aunque se centre fundamentalmente en este texto de Lacan. Ahora bien, es importante entender que este texto, aunque se publica en el 75, Derrida ya lo estaba exponiendo, los contenidos de este texto, en un seminario del año 70-71 entre la École Normale Supérieure y la Johns Hopkins University, que se titula El psicoanálisis en los textos. Y entonces es en ese momento, 70-71, que Derrida efectivamente empezará a tratar, digamos, Lacan a fondo, y luego lo publicará en el 75. ¿Por qué, digamos, digo esto? Es importante porque si no, no se entiende lo que ocurre en el seminario del año 1971, el seminario 18, de un discurso que no sería o de un discurso que no haría semblante. Cuando leemos esto que tenemos en la pizarra, ahí después. Denunciar como se hizo, y esto es Lacan, denunciar como se hizo dicha presencia como logocéntrica, denunciar la idea de la palabra inspirada, como se dice, porque de la palabra inspirada sin duda podemos reírnos, cargarle a la palabra toda la tontería en la que se extravió cierto discurso y conducirnos hacia una mítica archiescritura, únicamente constituida en suma, por lo que se percibe con sobrada razón como un punto ciego denunciable en todo lo que se meditó sobre la escritura, todo esto apenas constituye un progreso. Este es el primer momento en el que Lacan no casualmente se refiere a Derrida, porque también ya sabe que en ese momento Derrida en la École Normale Supérieure y en la Johns Hopkins University está tratando sus textos. ¿Vale? Esta es la clase del 10 de marzo del 71, ¿no? Sobre la cuestión de la archiescritura esperaré un momento a apuntar por dónde van los tiros de Derrida. Hay otro momento en este seminario, que es el momento en el que Lacan le dedica una clase entera a Lituratière. Esta clase luego se publicará 2 años después, en 1973, y es uno de los textos que evidentemente por fuera de los escritos es de los más importantes. Y yo he dividido la cita en dos, pero es decir, todo esto va a renglón seguido, pero prefiero primero quedarme con esto. Estamos ya en la clase de Lituratière, 12 de mayo del 71. Y hablando de la cuestión de la escritura, dice lo siguiente Lacan: si hubiera encontrado admisibles
los modelos que Freud articula en un proyecto para describir el franqueamiento, la exploración de rutas impresivas, no habría tomado la metáfora de la escritura. No la habría tomado, señor Freud, porque si no luego me saldrían enanos como Derrida, que toman estas metáforas. Entonces, cuando vamos a leer esta cita de bastantes años antes, del 59, 12 de septiembre del 59, cuando aquí se sorprende, digamos, Lacan, pero no sabemos cómo se sorprende, si para bien o para mal, pero se sorprende en cierto modo de las metáforas escriturales que utiliza Freud, dice, no soy yo quien le hizo elegir ese término. Uno puede pensar, pero quizás me hubiera gustado que hubiera elegido otro. Entonces, volvemos ahora a la cita esta que estamos leyendo, donde si hubiera encontrado admisibles los modelos que Freud articula, ¿no? Dice, no habría tomado la metáfora de la escritura. Esas metáforas que efectivamente Derrida luego explorará, pero simplemente porque Derrida entiende que cada vez que, o sea, toda metáfora siempre es sintomática. Tú te puedes entender que Derrida entiende que cuando se utilizan metáforas escriturales es donde él más ha visto, desde el Fedro hasta el origen de las lenguas de Rousseau, donde efectivamente esta cuestión del problema del suplemento, de si efectivamente la transcripción es correcta, no es correcta, qué podemos hacer con los archivos, etc. etc. Es decir, por un lado, entender que la escritura es esencial para el mantenimiento del saber, independientemente de si no sabemos si podemos fiarnos o no de ella, no solo por cuestiones de memoria, sino por otro lado el tener que asumir también que en cierto modo la escritura es la base de las, digamos, más altas constituciones. Quiero decir, no es que solamente no habría ciencia sin la escritura porque evidentemente no podríamos preservarla o transmitirla, o sea, no habría posibilidad de constituir conocimiento científico sin la escritura. Este es el gran problema. A la vez que la escritura otra vez está atravesada por todos los problemas que hemos dicho. Y entonces, evidentemente, volvemos otra vez a Platón, decir, bueno, pero entonces no sabemos si es un bien o es un mal, ¿no? Esta cuestión del suplemento. Vale. O sea, que decir, Derrida en el fondo iba simplemente por ahí. Es decir, lo que más se suprime y se desplaza en ciertas jerarquizaciones es lo que en cierto modo es, vamos a decir así, lo a priori, ¿no? Entonces, quiero decir, toda la cuestión, eso evidentemente es lo que hace de alguna manera Nietzsche con la dupla verdad y mentira, o verdad y ficción, ¿no? Hasta que nosotros podemos entender que el problema, evidentemente, cuando uno establece una cierta oposición o una cierta jerarquización, lo que muestra Nietzsche es, se establecen, vamos a decir así, unas legitimidades que con el tiempo se descubren completamente arbitrarias. Claro, esto para nosotros hoy es bastante obvio en el panorama intelectual actual. Es decir, pero esto se va cociendo durante el siglo XIX, fundamentalmente a través de las figuras de Stirner, Marx y Nietzsche. Por supuesto que esto no era posible sin la intervención de Kant, ¿no? O sea, digamos, este retorcerse de la filosofía sobre sí misma y sobre sus propios mitos o fijaciones o ídolos o verdades o metáforas o evitaciones o supresiones es posible evidentemente a partir de las tres críticas de Kant, ¿no? Y luego pues cada uno de los autores del 19 hasta Nietzsche han hecho lo que han podido. Pero digamos, Derrida simplemente está inscrito en esta historia particular de la filosofía. O sea, lo que está haciendo es simplemente esto. ¿Dónde encuentra el aliado? En Freud, fundamentalmente, o sea, en el psicoanálisis, ¿no? ¿Dónde encuentra el aliado? Pues evidentemente en Freud. Ahora bien, estoy terminando. Claro, y justamente dice, entonces me dice, no me parece fatal que se utilicen estas metáforas escriturales. Y justamente es en este punto donde no encuentro admisible el proyecto. La escritura no es la impresión, a pesar de todo el bla 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 sobre el famoso Günterblock. Bueno, hasta aquí de acuerdo, porque efectivamente Derrida también utiliza la cuestión de la pizarra mágica, este texto del 25, donde Freud otra vez no puede más que volver a utilizar de nuevo ciertas metáforas que tienen que ver con la escritura. Y a renglón seguido tenemos esto sí que es bastante sintomático. Esto viene justo después y dice: si saco provecho de la llamada carta 52, de esa carta que en la clase de la ética del psicoanálisis me sorprendía, no sé si para bien o para mal, de las metáforas escriturales de Freud, es por leer en ella lo que Freud
podía enunciar con el término que forja como, bueno, no lo voy a leer nada más porque tampoco es mi problema, signo de percepción. Y por señalar que eso es lo más cercano al significante que él podía encontrar en una fecha en la que Saussure aún no había reinventado ese famoso significante, que no data, sin embargo, de él, puesto que se remonta a los estoicos. Que Freud lo escriba con 2 letras, así como yo, por otra parte, solo lo escribo con una, no prueba en absoluto que la letra sea primaria. O sea, es curioso que el significante ya no tiene que ver con las huellas mnémicas, con la segunda escritura, que efectivamente sería lo inconsciente en Freud. Es decir, el significante tiene que ver ahora con los signos de percepción. Es decir, este es el momento en Lacan donde empezamos a pasar de un inconsciente, digamos, cadena significante que puja por la interpretación, ¿no? Es decir, entonces huellas mnémicas enlazadas, a un inconsciente como enjambre de significantes unos que de alguna manera están por simultaneidad. Ahora, la pregunta que uno puede hacerse es, ¿esto Lacan lo dice porque llega, digamos, por sí solo, porque este es un cambio importante, este es un cambio que no se denota fácilmente entre los intérpretes de Lacan? Si esto Lacan, digamos, el tema de que estamos pasando de un ello habla a un está escrito como imagen del inconsciente, es decir, un inconsciente donde ya no se trata de que un significante se enlace con otro independientemente de que siempre es significante, es decir, siempre está abierto, nunca se cierra, y lo que hay es constante reenvío, o si lo que tenemos efectivamente son marcas, hendiduras, digamos, signos, en este sentido, en completo aislamiento, ¿no? Es decir, la idea de un inconsciente ya como enjambre de significantes ambos, ¿no? La pregunta que uno puede hacerse es si esto tiene que ver o no tiene que ver con Derrida. No, es decir, obviamente, mi propuesta es que evidentemente esto tiene que ver por la confrontación con Derrida, en este sentido. Este paso, digamos, de un inconsciente donde ya no es tanto el problema de si eso habla y puja por una interpretación o por un desciframiento, sino que es del orden de la escritura, ¿no? Digo del orden de la escritura porque evidentemente, bueno, esto todavía no lo leáis, porque un momento, vamos a esperar un momento, un minuto. Claro, esta cuestión evidentemente de la escritura, lo que viene a mostrar Derrida es que siempre ha venido cómodo que la escritura se la mantuviera en una especie, la escritura como otras cuestiones, o sea, por ejemplo como el problema de la ficción en relación a la verdad, o como el problema de la ausencia con relación a la presencia, o el problema de la mismidad en relación con la alteridad, es decir, todo, digamos, ese elemento otro que de alguna manera viene, en cierto modo, a poner en duda mi legalidad, ¿no? Esta cuestión entre, digamos, la voz viva y la escritura. Claro, de verdad, incluso sí, está claro que nosotros siempre pensamos a la escritura como ese suplemento en el sentido de el suplemento periódico, digamos, lo que en cierto modo me completa, pero simplemente para la transmisión, o para el archivo, ¿no? Con todos los problemas de si el archivo está corrompido o no. Lo que se ha querido, digamos, comprender menos es cuando efectivamente la escritura ya no es escritura en tanto representación de la voz, sino escritura otra, es decir, completamente autónoma con respecto a lo que también Lacan decía o dijo durante bastante tiempo, el significante, la palabra viva o palabra plena, etc, etc, etc. Es decir, una escritura que, es decir, no solamente ya es la posibilidad de preservar o transmitir, sino que es básicamente la posibilidad de la más alta constitución. Hablamos de la escritura lógica, o en Lacan hablamos de la escritura de los nudos, en su última fase. Es decir, es muy curioso, esto ya estamos en el seminario sobre Les Symptômes, seminario 23, y es una de las últimas veces, creo, así, digamos, de manera importante en la que Lacan se refiere a Derrida. Dice, una escritura es, pues, un hacer que da sostén al pensamiento. A decir verdad, el nudo, luego Borromeo, no cambia completamente el sentido de la escritura. Confiere a dicha escritura una autonomía, tanto más notable cuanto que hay otra escritura, esa que resulta de la que se podría llamar una precipitación del significante.
En ella insistió Derrida, pero es completamente claro que yo le mostré el camino. No, para nada. Es exactamente al revés. Es exactamente al revés. Esto da igual lo que pueda pensar lacaniano, sea lacaniano en la sala, lo podemos discutir. Esto es exactamente al revés. O sea, quien de alguna manera pone sobre el aviso esta cuestión de la escritura como rasgo, como hendidura, como algo que no tiene que ver con la lógica oposicional de, vamos a decir así, voz, escritura, presencia, ausencia, es precisamente Derrida. Algo habrá que dejarle a los demás, ¿no? Bueno, le mostré el camino, como ya lo indica suficientemente que no he encontrado otra manera de sostener el significante más que con la escritura de S mayúscula. Ahora bien, para terminar, cuando Lacan habla de esa cuestión de la langue, todo junto, ¿no? Para decir, bueno, lo que hay es una única sustancia gozante, de la que nosotros podemos distinguir claramente dos atributos, que son un saber hacer con la lengua, todo junto, el inconsciente y el lenguaje. El inconsciente sabe hacer un poco más, el lenguaje sabe hacer un poco menos, pero son dos atributos que de alguna manera tratan de hacer con la única sustancia, que es fundamentalmente gozante. Ahora, aparte el guiño a Spinoza, que lo voy a comentar, es evidente que cuando Lacan dice, es solamente por la langue, todo junto, por la lengua, que yo puedo decir de, y no saber si estoy diciendo dos o estoy diciendo de ellos, vale, eso es lo que entiende Derrida por archiescritura, porque esto solamente lo puedes saber precisamente por el hecho de que hay una inscripción. Eso es precisamente archiescritura, lo que en la cita, digamos, Lacan no comprende del todo, ¿de acuerdo? Pero bueno, también entiendo que Derrida no lo ha puesto fácil a sus intérpretes, esto también es cierto, pero yo no creo que haya sido un problema de dificultad, no es que sea Derrida mucho más difícil que otros autores o mucho más difícil que Lacan, ni mucho menos, más o menos están en la misma escena, dicen cosas incluso bastante parecidas y tienen a sus espaldas autores en común, muchos autores en común. No solamente Freud, no solamente Heidegger, no solamente Joyce, sino unos cuantos más, por ejemplo, Lévi-Strauss, Saussure. Es simplemente, yo entiendo, un problema de no aceptar que Derrida, en cierto modo, pertenece también, en parte, a la historia del psicoanálisis, por sus interpretaciones. Es decir, un problema de herencia, entonces, no un problema de intromisión, que sabemos que Lacan no las veía del todo bien. Y por otra parte, yo creo también, digamos, un narcisismo de las pequeñas diferencias. Quiero decir, no es difícil rastrear en Derrida, porque Derrida no lo ocultaba, o por lo menos no lo ocultaba de una manera poderosa. No es difícil rastrear la importancia del psicoanálisis, incluso la del psicoanálisis lacaniano. Incluso si el mismo Derrida de vez en cuando no ha entendido probablemente bien de todo algunas cuestiones lacanianas, pero sí que, digamos, ha estado siempre abierto a una confrontación y a un dejarse atravesar por el otro. Digamos que, sin embargo, en Lacan sí que son bastante más sintomáticas las ausencias, las evitaciones, en este sentido, ¿no? El Derrida en eso, vamos a decir así, independientemente de que todo teórico tenga sus problemas a la hora de los préstamos, de admitir o no cuánto este autor o esta teoría están presentes en él, yo creo que en este sentido Derrida, digamos, es un poco más sincero, digamos, un pelín más ético respecto a, quizás para mí, incluso si no puedo más que reconocer la importancia teórica de Lacan, Carmen lo puede decir, porque en clase no hablo de otra cosa. Yo creo que en ese sentido, si tenemos una confrontación, y la ha habido, esta confrontación siempre ha sido por parte de que Derrida la ha querido mantener en cierto modo activa, en este sentido. No ha evitado la confrontación, y creo que en este sentido pues, ha sido un pelín más ético, ¿vale? Pero bueno, no importa, esto era un poco lo que os quería mostrar de ciertos desaciertos. Es verdad que podríamos hablar largo y tendido, porque hay bastantes cuestiones. Lo fundamental, es decir, en la cuestión de la función de la escritura en Lacan y de ciertos cambios que Lacan tiene con esa cuestión, que evidentemente repercuten en su teoría del inconsciente, es decisiva la presencia de Derrida.
si hay alguien que no lo quiera ver, no pasa nada. Yo no soy alérgico en este sentido. Así que esto, digamos, es un poco, digamos, un poco la propuesta del desencuentro, pero bueno, al fin de cuentas es un desencuentro en parte que ha producido un feliz encuentro en este sentido también, ¿no? Así que yo por mi parte pues he terminado y os doy las gracias por haber aguantado casi una hora. Muchas gracias a ti, Rubén, por esta magnífica presentación en la que has tratado un montón de temas y un montón de comparaciones, ¿no? Abro si alguien quiere hacer alguna pregunta, si no, pues, algún comentario. Sí. Sí, yo en un momento dado hace referencia al texto del 75 de Derrida, El cartero de la verdad, que es una interpretación de la instancia, ¿no? del seminario de Edgar Allan Poe. ¿Puedes desarrollar un poco tu interpretación de la crítica, entre comillas, que hace ahí a Lacan? ¿O el comentario que hace? Sería bastante extenso. O sea, sería bastante claro, por eso me he querido mantener, digamos, en poner los puntos, digamos, los puntos clave, porque en cierto modo, claro, no, parece en cierto modo que es una crítica o un repasar o un tematizar a fondo la interpretación que Lacan hace, ¿no? del texto, del cuento de Edgar Allan Poe, pero realmente es todo un comentario, bueno, no a todos los escritos, pero digamos a los escritos que, digamos, Derrida considera más importantes. Es un poco como el texto de La Cour en sí sobre el título de la letra, que parece que se dedican solamente a un texto, ¿no? Es decir, la instancia de la letra en el inconsciente, o la razón después de Freud, pero realmente luego no solamente analizan ese texto, o sea, de ese texto se dirama, digamos, a todos los escritos de Lacan, pero un poco por acompañar, vamos a decir así, también a Derrida en esta guerra abierta, ¿no? con Lacan, no por cuestiones temáticas, porque yo creo que no hubo una correcta comprensión, por ejemplo, de la palabra viva o plena de Lacan, que tampoco tiene mucho misterio, o sea, la más cercana, digamos, al deseo no reconocido inconsciente, que tampoco hay mucha diferencia. El resto es parloteo, de vez en cuando sale la palabra plena y simplemente uno pues está en una mayor cercanía con esos fantaseos, ¿no? de las primeras transcripciones, nada más, no es que sea una complicación, puede haber complicación de cara a la clínica, pero no de cara a la teoría con este concepto. Entonces, claro, esbozar ahora esto es una pregunta, la verdad, que me llevaría mucho tiempo. A lo mejor merece otra ponencia. Me llevaría mucho tiempo. No, si quieres te mando un correo. Si me das un correo, yo no escribo un correo, no hay problema ninguno. Es decir, aparte que si no, en la tesis doctoral, digamos, lo puedes encontrar. Luego si eso... ¿Está disponible para leer? Sí, está en línea. O sea, eso no hay problema. Pero bueno, si quieres luego te puedo mandar ciertas partes y ya, y pues tú dirás, tú verás si te parece correcto. Quiero decir yo, esta idea o sea, por una parte, a mí tanto lo que yo pongo en la tesis de construcción derridiana o psicoanálisis lacaniano, bueno, aquí hay una persona que estuvo durante la discusión de la tesis doctoral, que sí, por poco a mí se me abalanzan encima, pero una derridiana, no lacaniana en ese caso, porque es como, esa es la cuestión de las, vamos a decir así, de las estatuas, ¿no? Es como, hay gente que no reconoce, incluso derridianos, de que el psicoanálisis no es una cuestión coyuntural en su pensamiento, sino un problema, o sea, una cuestión que evidentemente lo atraviesa completamente. Pero también es verdad que hay personas que no quieren comprender que, es decir, Lacan no es comprensible, sino es con una confrontación con todo aquello que en cierto modo lo ha conformado su pensamiento.
¿no? Es decir, desde lo que menos toca, que es la fase o el estadio del espejo, porque eso lo mantiene hasta el final, claro, pero es el problema de la anticipación, de captar y de dejarse captar y de incorporar la imagen del otro. Es decir, bueno, eso sí, pero eso también tendrá que ver con lo que estaba escuchando en esos momentos por Coger en la lectura que estaba haciendo de la fenomenología del espíritu en esos años. Es decir, que no, esta idea de que no se quiera ver que, bueno, Lacan sí es comprensible, es muy difícil, pero es comprensible, pero no se entiende si uno no está dispuesto a confrontar su pensamiento con lo que él mismo hizo, es decir, confrontarlo con una teoría de la cultura que va más allá de la cuestión solamente del psicoanálisis o de la clínica psicoanalítica. Pues hablamos de lingüística, hablamos de antropología, pero él mismo recordaba a Lévi-Strauss como su gran amigo, tampoco lo sé si era gran amigo, ¿no? Por supuesto la lectura que hace de Ser y Tiempo, ¿no? Es decir, cuando, vamos a decir así, Lacan habla de la cuestión de la identificación como el responderse anticipadamente sobre lo que significa ser esto o lo otro, es decir, que nosotros siempre estamos, digamos, en una relación anticipada con nuestra propia realización. Eso es la que Wolfenheit en Ser y Tiempo, nada más y nada menos. Es que, bueno, pues hay que ver eso, la confrontación, ¿no? Entonces, yo veo que, por ejemplo, con Derrida esta confrontación no siempre se quiere hacer, y yo creo que es importante para entender ciertos momentos del psicoanálisis lacaniano. O sea, no estoy diciendo que el psicoanálisis lacaniano a partir de un determinado momento se configura solo en relación a Derrida, no, pero evidentemente en esta cuestión de la escritura y de ciertos cambios que tiene Lacan, sí es decisiva la presencia de Derrida, pero no reconocida, simplemente era eso. Pero sobre lo otro te contestaré. Quería preguntar, la relación con Lacan de Foucault y de Derrida fue muy distinta. Sí. Por ambas partes, ¿no? La cosa que surge, el término que surge cuando estás hablando es el término de reconocimiento. Reconocimiento de uno a otro y del otro a uno, ¿no? En el caso de Foucault hay un reconocimiento explícito, como Lacan, pero explícito a Lacan, lo que hace remover el mundo cultural francés, su presencia, liberándoles un poco del existencialismo y de otros ismos, Lacan, ¿no? Introduciendo un universo nuevo. La cuestión es ya, digamos, a contrario, por decirte, en relación a tu conferencia excelente. ¿Qué reconoce Derrida a Lacan? ¿Qué reconoce Derrida a Lacan? Y si el reconocimiento a Freud, que nunca hace una crítica de Freud, es por ir contra Lacan, de alguna manera. A ver, sí. A ver, sí, cuestión de reconocimiento. A ver, sí, reconocerle algo a alguien una vez muerto. Bien. La cuestión de Foucault, sí. Sí, porque, por ejemplo, evidentemente la cuestión de Foucault con el psicoanálisis, bastante, o sea, en un primer momento, en el 66, parecía la panacea y luego, digamos, empieza a formar parte de los dispositivos de poder y tampoco nos podemos... No, por supuesto. No podemos fiar eso no lo digo por la cuestión de los reconocimientos. Es decir, el reconocimiento que... No hay ningún reconocimiento en Derrida de Lacan. No, sí, el reconocimiento de Derrida, voy primero a la cuestión de Freud. El reconocimiento de Derrida a Freud está claramente expuesto en el texto de Freud y la escena de la escritura, ¿no? Es decir, que es algo que, aun no estando del todo por fuera de la metafísica, porque una vez que hablamos, evidentemente estamos dentro de la metafísica, ¿no? Y el mismo Freud, cuando habla de contenido manifiesto latente, está haciendo más que de metafísica, no sé, contenido latente. Es decir, digamos, es el reconocimiento de, en cierto modo, haber hecho una crítica radical, a lo mejor incluso sin proponérselo directamente, ¿no? a ciertos estamentos, digamos, vamos a decir así, de la filosofía, digamos, de toda la historia del pensamiento. El reconocimiento me preguntas por el reconocimiento de Derrida a Lacan. Yo creo que sí está en
en haber visto, por ejemplo, vamos a decir así, en Lacan, alguien que incluso de una manera quizá a veces casi cabezota, me viene la palabra italiana caparbia, no me viene la palabra en castellano, es decir, casi digamos con ahínco, sobre, digamos, no desfallecer de alguna manera en cierta pregunta por la verdad, en este sentido. O sea, yo no veo que Derrida no le haya reconocido a Lacan, digamos, su gran mérito en la historia del pensamiento. O sea, yo creo que el problema de Derrida simplemente viene por haberse sentido, digamos, atacado en el plano personal y atacado en el plano teórico sin haber sido él mismo leído por parte del otro. O sea, que por lo menos, de cierto modo, o sea, Derrida sí estuvo presente en, digamos, los primeros seminarios de Lacan. Sí estuvo presente en los primeros seminarios de Lacan. Sí. Evidentemente no se hubieran encontrado, pero él, cuando pudo, o sea, en los primeros seminarios de Lacan sí estuvo presente. ¿Santán estuvo Derrida? Sí, porque estuvo presente en los de la angustia, en los de la identificación. No, eso es Santán. Eso es Santán, eso es hasta digamos, el seminario 10, ¿no? Sí estuvo, en ese sentido. Entonces, el problema del reconocimiento, yo creo que es más una cuestión del propio Lacan, de no sentirse él reconocido en su labor, en este sentido, o pensar que de alguna manera la herencia o el corpus freudiano, él era el primero que en cierto modo lo había entendido de verdad, y nadie le niega eso. Simplemente Derrida propone una cuestión y esa cuestión no es del todo bien vista por Lacan, y ahí empiezan unos ataques extraños, digamos, simplemente. Yo creo que están bastante más cerca el uno del otro. Pero no se lo dicen. Ya. No se lo dicen, no lo sé, pero tampoco es importante, quiero decir. Lo importante es que su confrontación sí puede ser útil, digamos, a los que vienen después. Es decir, yo entiendo que si todo texto se fundamenta en otro, en este sentido quizás es más fácil comprender determinadas cuestiones de Lacan a partir de Derrida, y a veces también puede ser más fácil comprender ciertas cuestiones de Derrida a partir de Lacan, en este sentido. ¿Alguien? ¿Sí? Si llevamos estas discusiones a un punto más práctico de la clínica psicoanalítica, ¿qué diría Lacan? ¿Qué diría Derrida de un caso sencillo, relativamente sencillo, como puede ser una bulimia? Una persona que tiene bulimia, normalmente una mujer. ¿Diferirían desde el punto de vista teórico en ello, o en la práctica estarían más o menos de acuerdo en cómo se genera o cuál puede ser la etiología de una bulimia? Por llevarlo un poco a la práctica. Claro, pero me refieres, pero es que Derrida No es clínico. no es clínico. Quiero decir, no estamos hablando de una... Si me preguntas, por ejemplo, te podría decir esa misma pregunta en Lacan, ¿qué diría Lacan, digamos? El primer Lacan con respecto a eso, o el último Lacan, digamos, ya cuando llegamos a la especie de grado cero del psicoanálisis, donde de alguna manera no se trata, digamos, de una clínica de las estructuras, lo que hay únicamente es un parleto, nada más. Entonces, ¿qué diría el mismo Lacan con respecto a lo que tú acabas de preguntar sobre la bulimia en su primer momento de la clínica, en sus posteriores cambios, o hacia el final, cuando ya de lo único que habla es de una clínica de las suplencias, ya que tantos que todos estamos atravesados, ¿no?, por la falta? Es decir, no es que haya objetos buenos y objetos malos, es decir, el mismo elemento puede o bien funcionar como un síntoma que desanuda o como un síntoma que anuda, ¿no? Entonces la pregunta quizás será bastante interesante planteársela o plantearla, digamos, ¿qué diría el mismo Lacan de eso que acabas de preguntar en un primer momento de su clínica,
o al final, digamos, cuando ya de alguna manera no... ¿Habría mucha diferencia entre uno y otro? En un principio se apoyaría más en la biología, en la neurociencia como Freud, no, nunca, y después no, pero tampoco, naturalista. No, pero tampoco Freud se apoya. O sea, Freud simplemente mantenía el comodín de decir que quizás un día la biología podría dar algún tipo de respuesta a... Pero Freud desde el primer momento se da cuenta de que lo que él desarrolla, tanto en la primera tópica como en la segunda tópica, no tiene, digamos, una posibilidad, un correlato objetivo de ponerse plasmar, vamos a decir así, en el lenguaje científico, es decir, que la X se da como un correlato de fórmulas físico-matemáticas. Eso, independientemente de que Freud diera esperanza, eso es precisamente lo que a Freud no le sale del proyecto. O sea, en el proyecto Freud escribe esas letritas, trata efectivamente de establecer una psicología para neurólogos, pero no le sale. Entonces, quiero decir, esta cuestión de llevarlo a lo que sería hoy la neurociencia, o básicamente el discurso científico, es decir, que cualquier cosa de la que estemos hablando se tiene que dar como correlato de fórmulas físico-matemáticas. Eso ni está en Lacan ni está en Freud. Que de vez en cuando Freud haya dicho que un día quizás la biología... En la neurociencia tampoco está la fórmula ni las matemáticas, es otra cosa. No, en la neurociencia, no, si es ciencia... Supera cualquier cosa no, si es, comparable con un ordenador, no tiene nada. No, pero si es ciencia, digamos, entonces la base fundamentalmente es el correlato de fórmulas físico-matemáticas. Si es ciencia. En la neurociencia el correlato matemático está bastante fuera de sí, a no ser las simulaciones de la no, porque si no, porque si no es ciencia. Porque si no es ciencia. Si no es ciencia. Es decir, la ciencia es fundamentalmente que el X tiene que tener un modelo. Yo no digo que el modelo tenga que ser el mismo modelo, pero el modelo tiene que ser de base físico-matemática. Y es lo que precisamente el psicoanálisis no consigue. Lo cual no significa que tenemos que decir, bueno, entonces el psicoanálisis es una ideología. No, simplemente pone, digamos, el aviso que quizás hay algunas cuestiones que no son capaces de encajarse en el modelo científico, que solamente es si es medible. Pero ¿cómo lo mido? ¿Cómo lo mido sin resto? O de una manera bastante precisa para que yo se la pueda comunicar a un chino, a un hindú y a un australiano, mediante el formalismo físico-matemático. Bien, pero ahí precisamente es donde yo aclaro que el formalismo físico-matemático no es aplicable realmente a la neurociencia, en el sentido de cuando uno ve, por ejemplo, en un escáner, lo que una persona está pensando, eso no se puede traducir. ¿Se ve eso? Eso no se puede traducir a matemáticas ni a nada. Pero perdóname, de hecho, si lo ves en un escáner, eso ya es una traducción. Es decir, si lo ves en un escáner, si tú estás viendo algo que supuestamente tienes en la cabeza en un escáner, sí, eso es una traducción. Sí, pero no es más que una imagen. Luego habrá que interpretar. Claro, pero la imagen... Pero la interpretación pero no evidentemente, va a vale, fórmula. pero entonces... Ahí el lo digo de otra... estaría perfecto. Vale, pero entonces lo digo de otra manera. Para que yo transfiera de mi cabecita algo a este escáner, ¿no? Evidentemente no llega directamente. No, tiene que haber un filtro. El filtro que lleva mi supuesta imagen que tengo aquí a la supuesta imagen que está en el escáner, ¿ese filtro qué es? ¿Es magia o son fórmulas físico-matemáticas? No, vamos a ver, una cosa es que haya una reconstrucción matemática a través de... No, eso, pero esa es la cuestión. El asunto de que funcione un área o funcione otra, o varias en conjunto, sí dan una idea de cómo está funcionando el cerebro de una persona. Por ejemplo, se ve muy bien en una tomografía de una persona que tiene una depresión. Sí. Perfectamente. Perdone. Aunque el tema es interesantísimo, pero es que hay otra pregunta. Yo soy totalmente ignorante del tema, por desgracia no conozco los autores, nada más que referir, pero igual se está refiriendo más a un planteamiento humanístico frente a un planteamiento más, quizá más, como decía, corporal o más sometido al instinto, a lo biológico. No sé si... Neurológico. No, hay una base neurológica, sin esa base neurológica, desde luego, no funciona una persona normal. Los poderes de la mente emergen precisamente de esa base de la red neuronal.
Es a lo que yo me Pasa a refiero. otra pregunta, pasa a otra pregunta. A lo mejor plantea que son autores que a lo mejor abandonan una tradición humanística. No, esa tradición. Bueno, es No, que pero eso lo llevaría precisamente ya. es al revés, El precisamente. psicoanálisis perfectamente está enganchado a la neurociencia y es el que terminaría dando explicación a lo que se ve, a lo que en el laboratorio se puede saber. Yo les prometo que vamos a hacer una sesión sobre, si les parece, sobre neurociencia y psicoanálisis, pero no conviene que nos enredemos en el tema demasiado por si hay alguna otra pregunta en relación con algún aspecto más concreto de los que hemos tratado. Bueno, yo creo que a mí me contestó claramente al decirme que Derrida no era precisamente un clínico. No, es que no lo era, era un filósofo. Con lo es cual que no tenía gran cosa que ver lo que dijera un novato de un caso particular. Claro. No, aquí es sobre la cuestión, no, aquí es sobre cuestiones teóricas, digamos, de pensamiento. Yo sí quiero hacerte una pregunta. Vale, pues sí, Pero, bueno, ¿hay alguna pregunta más antes de...? ¿No? Yo creo que- sí. Sí. No tengo ni idea, pero podía estar Derrida influenciado también por la filosofía de Wittgenstein. En su crítica o en su... No, en su proyecto de pensamiento. En su teoría. Sí, a ver, las influencias, sí, es decir, lo que pasa es que Derrida fundamentalmente por quien está influenciado en un primer momento es por cómo se ha transmitido en Francia la fenomenología y la hermenéutica, es decir, un cierto Hegel, pero fundamentalmente Husserl y Martin Heidegger, ¿no? O sea, más la parte, digamos, lo que se llama filosofía continental, no tanto la filosofía analítica. Sí que entre Wittgenstein no es que se pueda poner en un lado o en otro, además estas divisiones que acabas de decir son divisiones un poco, entre comillas, tontas, o sea, cómodas, no significan nada, ¿no? Pero digamos, no es de las influencias más fuertes que tiene, aunque sí está presente, aunque sí está presente, porque digamos Derrida sí que se dejó atravesar por bastantes cuestiones, digamos, de la historia de la filosofía, pero digamos el gesto viene más en esa idea de apuntar, ¿no? Digamos que cuando hay evidentemente un par, una oposición, una jerarquización axiológica, tal y como generalmente siempre estamos acostumbrados necesariamente a pensar, la famosa tríada de la sospecha de Ricoeur, ¿no? Donde pone evidentemente Freud, Marx y Nietzsche, es esa idea de que primero, lo que está puesto abajo, hay que ver efectivamente cuál es el motivo, por lo que si efectivamente hay algo que está más arriba, algo que está más abajo, ¿no? Por ejemplo, la idea de voz-escritura, ¿no? Es decir, o verdad-ficción en este sentido. Hoy sabemos que, por ejemplo, con la cuestión de la verdad y de la ficción o de la mentira, no sabemos bien exactamente dónde está cada una. Pero sobre todo donde se pone el punto fundamentalmente es si esa jerarquización, ¿no? Esa oposición reposa sobre un fondo, vamos a decir así, legítimo o arbitrario, ¿no? Este es un poco el problema, y viene de ahí también, digamos, todo el trabajo que, vamos a decir así, Derrida hace. O sea, en el momento en el que nosotros nos damos cuenta, muy rapidísimo, de que en cierto modo nosotros solamente nos movemos por términos que son completamente, vamos a decir así, negativos, en el sentido de que solamente un término vale en relación a otro porque se completa o se descompleta con él, claro, uno puede decir, vale, entonces, si todo con todo, ¿no? Si yo solamente puedo tener lo que un elemento podría indicar o podría no indicar solamente si tengo todos los demás elementos, si todo con todo, si yo cojo un elemento y lo aíslo, cada elemento es completamente arbitrario. Entonces, o sea, si todo con todo, nada con nada, ¿no? Ahí está un poco la cuestión que hoy para nosotros quizás es más normal en nuestra forma de pensar de hoy día, pero tenemos esta cuestión de, bueno, es decir, si todo elemento está necesariamente relacionado con los otros elementos, significa que cada elemento tomado por sí solo es completamente arbitrario. Es completamente arbitrario. O sea, hacer filosofía sobre esta base,
hacer filosofía después de Nietzsche, hacer filosofía después de Marx, es bastante complicado, ¿no? Es decir, incorporar, ¿no?, al propio proyecto de pensamiento algo que forma parte del desarrollo de la historia del pensamiento, me da igual si es historia de la filosofía o historia del pensamiento, si también introducimos a Freud, es bastante complicado, ¿no? Por eso, digamos, esa cuestión de a veces no comprender, no siempre fácilmente, no comprender fácilmente por dónde va, o sea, cuál es digamos, el objetivo que tiene Derrida cuando dice, bueno, de alguna manera lo que nosotros vemos es que todo sistema, el derecho, la polis, incluso el mismo aparato psíquico, gracias a lo que Freud nos pone, es decir, solamente, digamos, solamente funciona, solamente puede avanzar porque efectivamente hay determinadas interrupciones que permiten la operatividad. Una de esas interrupciones es la que, por ejemplo, Derrida nombra a través de su estrategia con todo lo que hace con la escritura, por ejemplo. Pero evidentemente esto en cierto modo se lo saca, vamos a decir así, de Freud, ¿no? Precisamente de ese aparato psíquico donde si hay un trasvase, si hay siempre una diferencia y un diferimiento, ¿no? Entonces, es decir, el estímulo sensorial X pasa a ser percibido como signo de percepción y luego estos signos de percepción se reordenan y luego a eso, digamos, se le adhiere una representación palabra, tú dirás, vale, pero entonces lo que yo tengo, digo, es verdad. Es decir, lo que yo tengo, digamos, tiene, es decir, hay, digamos, una legitimidad de fondo o hay, vamos a decir así, o eso está atravesado por una cierta arbitrariedad, a según de cómo me han traducido, etc, 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 etc. Claro, hacer filosofía con esto es complicado y es un poco la dificultad que tiene, digamos, también Derrida o comprender ciertas cosas, ¿no?, digamos, de Derrida. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí. Fundamentalmente, ¿qué es lo que Derrida critica a Lacan? O sea, ¿por qué se opone a Lacan? En pocas palabras, lo fundamental, ¿qué critica a Lacan? ¿Le critica quizá que no ha entendido bien a Freud? ¿Qué le critica? No, yo no creo que le critique que no ha entendido bien a Freud. Evidentemente, en un primer momento, digamos, Derrida, en cierto modo, cree ver en esta ligazón que tiene Lacan a la cuestión de la palabra y del significante, digamos, retazos o, vamos a decir así, herencias metafísicas no superadas por parte de Lacan, cuando el mismo Lacan decía que estaba superando, digamos, metafísicas y cuestiones, pero es decir, Derrida no tiene, digamos, ningún problema, simplemente Derrida lo que hace es proponer otro tipo de lectura, esa que hemos visto condensada en un único fragmento, ¿no? Es decir, es proponer otro tipo de lectura, que no es tan, digamos, muy alejada, porque también pone el foco sobre los mismos términos sobre los que ya de alguna manera Lacan había puesto el foco, es decir, la cuestión del efecto de retardo, no de la recoup, ¿no? La cuestión de esa reconstitución, evidentemente por efecto de retardo, o sea, retroactivamente, ¿no? Es el hecho de que, evidentemente, en todo presente, toda presentificación, todo presente siempre está atravesado, evidentemente, por un pasado que nunca llegó, efectivamente, a presencia, ¿no? Entonces es como la cuestión de, digamos, de un presente que de alguna manera está fracturado, que ya en un primer momento no es presente como producción, sino presente como reproducción, precisamente porque está atravesado por, vamos a decir así, determinadas fisuras, determinadas interrupciones. Es decir, en esto los dos, digamos, están bastante de acuerdo, o sea, no hay una gran diferencia. Es decir, es simplemente Derrida propuso algo que tenía que ver con las metáforas escriturales de Freud y a partir de ahí pues hubo una incomprensión, que fue una incomprensión, digamos, en los tonos muy altisonante, pero en cierto modo digamos, en la parte teórica no hubo esta gran, o sea, yo por eso lo llamaba, digamos, narcisismo de las pequeñas diferencias, o sea, porque eran cosas bastante mínimas.
¿Alguna otra pregunta ¿O duda? o duda? Pues entonces yo tengo Está la bien. mía. Vamos a ver, yo tengo... No, coges un poco de agua. Sí. En Freud hay una noción que a mí me parece muy interesante, ¿no? Que es que del narcisismo se sale cuando se supera el estado de relación de la comparación, es decir, se sale del narcisismo cuando uno deja de comparar, ¿no? En el sentido de yo más, yo menos, ¿no? Y es capaz, de alguna manera, de establecer, en vez de comparaciones, diferencias, ¿no? Lacan, creo, por lo que me parece entender y lo que me comentan, que también mantiene algo parecido. Pero mi pregunta, Rubén, es la siguiente. Esa separación, esa escritura autónoma de la que nos has hablado en el caso de Derrida, ¿podría entenderse como una superación de la comparación? Es decir, no es que la escritura sea una copia más o menos mala o buena de la palabra hablada, sino que tiene su propia autonomía y diferencia. O sea, como una salida a ese narcisismo que nos lleva a comparar. Bueno, sobre la cuestión del narcisismo, yo no sabía que había salida del narcisismo, pero no sabía que había la posibilidad de interrumpir el yo soy ese, yo no soy ese, yo quiero ser ese, yo no quiero ser ese. Pero bueno, luego tendré que repasar esa cuestión porque me interesa bastante salir del narcisismo. No creo que sea posible, evidentemente. Visto lo visto, además. Sí, quiero decir, la cuestión de Derrida, evidentemente cuando Derrida habla de escritura, fundamentalmente de lo que está hablando, como he tratado de mostrar en esa brevísima y esquemática introducción, es el problema de una indecidibilidad, tanto por lo que tiene que ver con el fármaco, es decir, el hecho de que hay algunos aspectos entre los cuales está la escritura, donde de alguna manera decidir si esta escritura como instrumento, ¿no? Es decir, es algo beneficioso, es un remedio o es un veneno, en ese sentido, ¿no? Es decir, y entonces ahí, esta cuestión, la primera cuestión del fármaco, ¿no? El problema de la escritura como fármaco, de que parece que es un remedio, pero a la vez también de alguna manera podría ser un mal, porque el problema, no solo ya el problema de si se transcribe o no se transcribe correctamente, sino qué significa la constitución de un archivo. Por eso hice el ejemplo, quizás es un mal ejemplo, no quería ser polémico, la cuestión efectivamente de establecer una historia, una memoria democrática, ¿no? Pues ahí estamos lo mismo, o sea, cuáles son los archivos, cuáles no son los archivos, cuáles son las inscripciones, cuáles no son las inscripciones, ¿no? Y con eso, ¿qué hacemos? ¿No? Ese es el problema, es decir, evidentemente Derrida esto se lo saca de Platón, pero simplemente porque Platón lo que pone de manifiesto es, durante un diálogo, básicamente, que es simplemente tematizar la tematización misma, ¿no? Es decir, el egei, ¿no? Dia, logos, o sea, romper el logos, ¿no? Hacer emerger, de alguna manera, lo que permite la tematización, necesariamente nos vamos a encontrar con una serie de cuestiones. Una de estas cuestiones es, por ejemplo, el problema de la escritura. El problema de la escritura en el sentido de, pero la escritura simplemente registra bien, registra mal, pero la escritura de alguna manera es un peligroso suplemento porque no sabemos si cuando registra altera o no altera, sino que a lo mejor es la misma inscripción la que en cierto modo produce el acontecimiento en vez de simplemente registrarlo. Entonces dice Platón, bueno, esto evidentemente serían problemas para una polis, serían problemas para un Estado. Ya está, esto es lo que hace Platón. Lo hace con esto, lo hace con la justicia, lo hace con la cuestión del problema del arte, lo hace con... O sea, que decir, cuando Platón empieza a mostrar que mediante el diálogo necesariamente en la constitución de la polis vas a llegar a un problema de qué tipo de artista sí o qué tipo de artista no, no le está diciendo porque él efectivamente los quiera echar o no los quiera echar, simplemente porque decir, en cada constitución de la polis, en la historia de la humanidad, siempre te vas a encontrar con este problema. Y yo entiendo que este problema hoy sigue estando vigente. ¿Qué representaciones artísticas sí? ¿Qué representaciones artísticas no? ¿Qué canciones sí? ¿Qué canciones no? Si está bien Maluma, si está bien Toquilla, si está bien Badrián, o sea, son los mismos problemas. Pero simplemente porque Platón dice, ponte a hablar
y necesariamente para la constitución de la polis te vas a encontrar estos problemas. No es que Platón un día se levanta por la mañana y dice, hoy vamos a hablar de arte, hoy vamos a hablar de escritura. Siempre está diciendo, como tú simplemente para tematizar utilizas el logos, el Logos, ¿cómo podemos tematizar la tematización? O sea, ¿cómo podemos hablar de las palabras con palabras? Diálogos, romper el logos, dialectón. Esto es lo que hace Platón. Lo que pasa es que hay poca gente que no siempre se entiende. O sea, en los institutos y en algunas universidades siguen explicando Platón bastante mal. Bastante mal. Entonces, depende, con respeto, ¿eh? En algunas. Entonces, simplemente, pues Derrida pone el foco sobre esta cuestión que es un gesto, ¿no? Digamos, platónico, bueno, porque Platón ve ciertas resistencias a esta cuestión de la escritura, como que también en Platón la escritura es sintomática. Y a partir de ahí dice, vale, perfecto, pues, precisamente, ¿por qué es sintomática? Porque instala dos elementos que son indecidibles. Aunque uno piense que efectivamente decide sobre ellos, la cuestión del fármaco y la cuestión del suplemento. ¿No? Es la lógica, es aporética, dice Derrida. A lo mejor se equivoca, pero esto es lo que dice Derrida, con lo que yo estoy bastante de acuerdo, que es, digamos, bastante, digamos, difícil. Por eso dice la cuestión de la indecidibilidad con el problema de la escritura, porque es algo que constantemente se te escapa de las manos. No eres tú que decides hacer un buen uso o un mal uso. No eres tú que decides siempre. A lo mejor a veces sí, pero no siempre puedes decidir cuándo de la escritura hacer un fármaco que sea efectivamente beneficioso o cuándo de un suplemento hacer efectivamente lo que se supone que es un suplemento, eso que se añade simplemente para completar. O si no, efectivamente ese suplemento está cargado de problemas porque de alguna manera no está registrando nada, sino que efectivamente genera. Entonces dice, bueno, con esta lógica indecidible, ¿cómo establecemos una ética y una política? Este es el problema de la realidad. Uno de la realidad es este. Con la cuestión de la escritura. ¿De dónde tiene el primer momento así fuerte donde encuentra un aliado, según él? En Freud. ¿Freud está hablando de esto? No. Pero a Derrida le viene bien todo lo que Freud establece utilizando, digamos, las metáforas de la escritura. Pues se da cuenta, digo, fijémonos en esto. También podría ser porque de alguna manera, pues también, yo no sé si había una simpatía mayor o particular, no lo creo, simplemente pues se deja confrontar. Entonces, en esa confrontación, pues yo sí creo que en cierto modo, narcisismo sí, narcisismo no, yo sí creo que en cierto modo Derrida debería tener, creo que lo tiene, para algunas, por ejemplo, para Rudinesco sí, otros no, debería tener un espacio dentro de lo que se llama la historia del psicoanálisis. No digo solamente en Francia, yo creo que sí debería tener, porque aunque no haya sido clínico, pero sí que efectivamente aporta aspectos decisivos para la teoría. Para la teorización, digamos, no tanto de cara a la clínica, sino para la teorización, digamos, pura y dura. Y yo creo que es esto también uno de los problemas que quizás Lacan, por narcisismo, no lo sé, porque tampoco estaban tan lejos, en cierto modo. Yo creo que es esto, digamos, que Lacan quizás en algún momento no quiso admitir, independientemente de si luego los encontronazos también se ligaron, digamos, al hecho de que, bueno, pues, sufrir ataques personales, entonces, bueno, pues también era una época bastante particular, finales de los 60, etc. O sea, todo eso, pues, sí, está presente. Uno siempre tendría que echarlo a un lado, digamos, para ver efectivamente. Pero lo que pasa es que luego uno siempre dice, no, pero tú eres lacaniano o eres derridiano, ¿no? Es que no creo que habría que ser ni lacanianos ni derridianos, simplemente es, o sea, el personaje da exactamente igual, no es quedémonos con la teoría. Quedémonos con la teoría y veamos en las confrontaciones qué nos puede servir nosotros para pensar más. Entonces, yo creo que esta lógica del suplemento y del fármaco creo que es bastante interesante tenerla, digamos, en la cabeza de lo que nosotros hacemos con nuestros propios archivos, de lo que nosotros hacemos cuando decimos, sí, efectivamente, no, esto es así, esto no es así, no, deberíamos poner esto y esto y esto. Así se hace la historia. Eso también lo decían los nazis. Hoy empieza la historia, hoy se reconstruye la historia. Esta idea de modificar los archivos, pues esto evidentemente dice, bueno, es un problema. El
pero que tiene que ver con la escritura, sí, porque tiene que ver con una lógica que no es fácilmente decidible, o que en cierto modo, dice Derrida, es indecidible. O sea que de alguna manera es esa especie, quizás también un poco nietzscheanamente, esa voluntad de poder que está detrás. Pero el problema es que utilizar la escritura, en este sentido, como fármaco o como suplemento, no es tan sencillo. No es tan sencillo. ¿Dónde en cierto modo empieza a ver eso Derrida? Pues también en el psicoanálisis de Freud. Simplemente. ¿No le gustó a Lacan? Bueno, pues paciencia, no pasa nada. Lacan es validísimo y Derrida también es válido. Y cada uno que se quede con quien más le plazca, nada más. Yo te acepto lo de que la salida del narcisismo quizá no se da, pero sí hay que intentarlo. Sí, no, claro. ¿No? Y la forma de intentarlo creo que es aceptar la diferencia, no la comparación, intentar salir de la comparación, intentar establecer y ver las diferencias, ¿no? Lo que, pues, ¿no? Lo que he ido yo entendiendo de tu exposición, ¿no? Con muchos matices, lógicamente, ¿no? Sí, yo no Pues creo eso, que no es ni Derrida ni Lacan, ¿no? Pues es Derrida, es Lacan, es Freud, y no hay por qué confrontarlos a ver cómo se pelearon, ¿no? Sino, pues eso, ¿no? Intentar de alguna forma verlo desde la diferencia, no desde la comparación. Sí, a ver, yo creo que ahí de alguna manera se peleaban todos, que decir, se peleaba es decir, Foucault con Derrida, es decir, Deleuze y compañía. Yo creo que también era quizás también es verdad que en ese momento los filósofos eran como pequeñas estrellas o estrellitas, también, quizá eso también aumentaba el narcisismo, ¿no? Sobre todo en la escena francesa. Yo, francamente, independientemente de que pueden haber grandes diferencias, yo no creo que, lo que ha nombrado antes también Ángel, la cuestión de Foucault, en ciertos momentos, yo no creo que hay una grandísima fractura o diferencia entre estas propuestas teóricas, porque de alguna manera la base era bastante común. Es decir, ciertas diferencias era quizá más también una necesidad de querer diferenciarse, pero en cierto modo todos de alguna manera saquearon Martin Heidegger con todos los sentimientos de culpa, porque decían, no, pero es que es un nazi, bueno, pero es decir, todos han saqueado Martin Heidegger, es decir, eso, digamos, es el centro, y la fenomenología de Husserl, por cierto. A partir de ahí, cada uno ha tirado por un lado, o también Freud, en cierto modo. Digo saquear en el sentido de que saquear quizás no es la palabra más idónea, pero esos son, digamos, esa es la base. Evidentemente Marx y tal, pues, y en fin de cuentas, pues cada uno aparentemente ha ido por un lado, aparentemente ha ido por el otro. Yo, por ejemplo, cuando se habla del sujeto del significante, cuando Foucault habla de la hermenéutica del sujeto, pues a veces cuando leo ciertas páginas creo que hay algunos puntos de conexión. Es decir, siempre depende de cómo entiendas hermenéutica. Si es una interpretación, y efectivamente Lacan da una cierta interpretación de cuáles son las condiciones de posibilidad de que haya sujeto, bueno, pues algunos eso lo llaman hermenéutica, otros se enfadan, dicen, no lo llames hermenéutica, pues no lo llames hermenéutica. Quiero decir, esto a mí me parecen discursos vacíos en ese sentido. O sea, decir que el psicoanálisis o la deconstrucción no están dentro de una amplísima historia de la hermenéutica, pues decir que está completamente fuera, yo lo excluiría, siempre depende de cómo interpretes los términos. Precisamente, eso es que precisamente hermenéutica, o sea, depende de cómo interpretes los términos. Obviamente sabemos que las interpretaciones son de suyo casi infinitas, lo cual no significa que sean indeterminadas, es decir, no todo vale, solo porque decimos de suyo hay interpretaciones casi infinitas, digo cualquier cosa. No, eso no. Pero evidentemente, por ejemplo, estas rabietas que tenían todos con la hermenéutica, incluso el mismo Derrida, pues yo creo que era más un problema que tenían con Martin Heidegger, de reconocer y no reconocer a la vez que el tipo, por muy malo que fuera, por muy éticamente reprochable, por coqueteos fuertes, políticos que tuvo, pues a fin de cuentas era un grandísimo pensador. Y ya está, es decir, y has tenido que aguantarte con él, y has tenido que dejarte atravesar por él, y has tenido que utilizarlo y reutilizarlo, ¿no? Y de ahí viene un poco. Pero uno, evidentemente, cuando se va haciendo investigador y va estudiando, claro que tiene, digamos, admiraciones por los autores. Entonces, no, yo soy nietzscheano, yo soy derridiano, yo soy kleiniano, yo soy... Pero al final eso creo que es, digamos, lo de menos. Eso puede ser incluso un impedimento a la hora de comprender un corpus textual.
que está bastante atravesado, en el caso, por ejemplo, de Lacan, por presencias extrañas, en ese sentido. Eso digo. Bueno, pues con esta última reflexión, muchísimas gracias otra Espero vez. que habéis Rubén. aguantado un viernes por la noche.